Bueno, mis hermanos, los invito a que abran sus Biblias en el libro de Isaías, Isaías capítulo 11. Es el pasaje que vamos a considerar esta mañana, los versículos 1 al 5. Así que mientras ustedes lo van buscando ahí en sus Biblias, yo quiero darles un dato que yo tampoco sabía. Y es que el carbón y el diamante están hechos del mismo material. ¿Saben cuál es ese material del que está hecho? Es de carbón precisamente. Los dos materiales, el carbón y el diamante, están hechos de carbón. Solamente que hay una diferencia, ¿no? Y es muy notable entre el carbón y el diamante. Lo que hace el carbón es absorber la luz y lo que hace el diamante es reflejarla. Pero el material del que están hechos es de carbón. Los dos son iguales, pero a la vez son diferentes. Y quiero que hoy precisamente veamos cómo un rey puede ser rey, pero es completamente diferente. Así que ese es el título de la enseñanza. Se llama Un rey diferente. Y como lo pueden ver en sus Biblias, quiero que en la Reina Valera y en las Américas conserva el mismo título, que es El reinado justo del Mesías. ¿Sí lo tienen así? ¿O tienen otra versión? Si tienen otra versión, no hay problema, pero básicamente el título corresponde a lo mismo, El reinado justo del Mesías. Así que vamos a leer este pasaje, voy a leerlo en la Biblia de las Américas y ustedes me acompañan allí. Dice así: entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de conocimiento y de poder, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Versículo 3. Él se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Versículo 5. La justicia será señor de sus lomos y la fidelidad señor de su cintura. Ese es el pasaje a considerar, mis hermanos, pero antes de entrar de materia y de lleno, pues bueno, todo este mes hemos estado tocando el tema del Espíritu Santo. Si recuerdan, hace 20 días, si no estoy mal, tuvimos al pastor Martín Contreras, que nos estuvo haciendo la introducción. Hace 15 días estuvo el hermano Segundo hablando del Espíritu Santo y la creación. Hace 8 días nuestro hermano Leonardo habló sobre el Espíritu Santo y la revelación especial, si lo recuerdan bien. Y entonces el tema de hoy es el Espíritu Santo y Jesucristo. Así que mi idea es mostrar esta mañana cómo el Espíritu Santo obró en la vida de Jesús. Y después entonces de la enseñanza de hace 8 días, donde justamente terminó el hermano Leonardo con Jesucristo, ahí es donde vamos a empezar esta mañana. Pero antes de entrar, como les decía, quiero que tengamos un poco el contexto de Isaías para que podamos meternos en la historia. Acabamos de leer sobre la promesa de un reinado justo de este Mesías, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué llegamos a esta promesa y por qué llegamos a esta palabra? Isaías es el que escribe el libro de Isaías. Podría parecer que es lógico, pero no necesariamente. Pero sabemos que el autor del libro de Isaías es Isaías. Y él escribe específicamente a dos pueblos. Él escribe a Judá y a Jerusalén. El capítulo 1, versículo 1, lo va a decir. No lo pueden buscar necesariamente, yo lo voy a leer rápidamente. Visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, con relación a Judá y a Jerusalén. El mensaje de Isaías va dirigido hacia estos dos lugares en especial, a Judá
y a Jerusalén. Isaías entonces va a escribir para advertir sobre un castigo que va a venir sobre este pueblo, pero también Isaías va a escribir con un mensaje de esperanza y él va a traer un mensaje para que este pueblo se fortalezca en el Señor. Vemos las dos cosas conectadas, vemos la misericordia del Señor, pero también vemos su justicia. Isaías dice, ustedes no se van a salvar del castigo, el castigo va a llegar, pero aún cuando llegue el castigo, el Señor va a mostrar su misericordia, el Señor va a mostrar su fidelidad y cómo Él promete cumplir su palabra y sus promesas para traer salvación a su pueblo. Y esto es muy importante que quiero que lo tengamos en cuenta. Las dos cosas están conectadas, ninguna contradice a la otra. La justicia de Dios no contradice su misericordia. Vamos a ver las dos juntas. Pero entonces, ¿por qué el castigo? ¿Por qué vendría un castigo sobre este pueblo? Dice el capítulo 1, versículo 4. Ay, nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de Él. Esta es la razón por la que va a venir castigo y el juicio del Señor sobre este pueblo. ¿Cuál es la razón? Porque se han alejado del Señor, han abandonado al Señor. Entonces, ¿el castigo es justo o no? Es justo el castigo. Pero también, más adelante se nos va a describir cómo sería el castigo y cómo sería la manera como iba a venir el juicio del Señor. Y dice el capítulo 8, versículos 6 al 8. Dice así: por cuanto este pueblo ha rehusado las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se han regocijado en Rezín y en el hijo de Ramalías, por tanto el Señor va a traer sobre ellos, sobre este pueblo, las aguas impetuosas y abundantes del Éufrates, es decir, al rey Asiria con toda su gloria, que saldrá de todas sus cauces y pasará sobre todas sus riberas. Fluirá con ímpetu en Judá, inundará y seguirá adelante, hasta el cuello llegará, y la extensión de sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Así que el Señor, como lo acabamos de leer, va a usar al reino de Asiria para traer el castigo sobre el pueblo. Y como lo acabamos de leer, la descripción es gráfica. Este reino el Señor lo iba a usar como una avalancha. Será como esa avalancha que arrasa con todo, devasta todo lo que está a su alcance. Así sería como el Señor iba a traer el juicio y el castigo sobre este pueblo. Será una avalancha, el reino de Asiria, que va a arrasar con todo el pueblo. Dice, llegará hasta el cuello el agua. Pero como vuelvo y les repito, la misericordia y la justicia del Señor están conectadas todo el tiempo, y esto ocurre en los primeros capítulos. Vamos en el capítulo 8 y ya empezamos a ver cómo la misericordia del Señor, pero también su justicia están conectadas. Está el pueblo, va a venir un castigo, el reino de Asiria va a ser el encargado de manifestar ese juicio que trae el Señor sobre este pueblo. Pero la cosa no queda ahí, sino que aparte de eso, este reino que Dios iba a usar, el reino de Asiria, también iba a recibir castigo. Dice el capítulo 10, versículo 12: castigaré el fruto del corazón orgulloso del rey de Asiria y la ostentación de su arrogancia. Y más adelante, los versículos 33 y 34 dicen: el Señor, Dios de los ejércitos, desgajará el remaje con terrible crujido. Los árboles de gran altura serán cortados, los más elevados serán abatidos. Él cortará la espesura del bosque con hacha de hierro, y el Líbano caerá ante el poderoso. Entonces, después de que el Señor iba a traer el juicio sobre su pueblo, el Señor también se iba a cargar de castigar al reino de Asiria por la arrogancia de su corazón.
Y es interesante ver cómo estas dos cosas van tan conectadas, ¿no? Es como cuando el padre castiga al hijo, pero lo hace con amor. Entonces, porque te quiero, te aporga. Entonces, vemos las dos cosas, puede que no tengan mucho sentido, pero así están. Y entonces, así llegamos aquí a nuestro versículo que acabábamos de leer. Y la manera como quiero que desarrollemos este pasaje es con tres preguntas. Y sobre esas tres preguntas hoy nos vamos a mover. Ya sabemos que vamos a hablar de un rey, lo decía desde el título, así que era algo lógico, era algo de esperarse. Pero vamos a descubrir la imagen de este rey. Así que lo vamos a hacer con tres preguntas. La primera pregunta que vamos a mirar es ¿de dónde viene el rey? Lo primero que quiero que veamos. La segunda pregunta es ¿qué posee el rey? Vamos a descubrir qué es lo que hace diferente a este rey. Y la última pregunta es ¿qué hará el rey? Sobre esas tres preguntas vamos a movernos y vamos a desarrollar el pasaje. Así que quiero que pongan sus ojos una vez más en el capítulo 11 de Isaías, versículo 1. Vamos a detenernos. Dice, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces. Aquí hay algo especial, ¿no? ¿Recuerdan lo último que les dije? Vendría un castigo sobre el reino de Asiria, que el Señor lo iba a usar para traer castigo a su pueblo. Y como lo leíamos en el capítulo 10, el reino de Asiria sería como un bosque. Y el Señor dice que se va a encargar de talarlo, va a cortar todo ese gran bosque, hasta los árboles más elevados, el Señor los iba a cortar. Y entonces ya esta palabra tiene mucho sentido. Entonces un retoño brotará del tronco de Isaí y un vástago dará fruto de sus raíces. De esa tala de árboles que vendría como castigo y como juicio del Señor sobre el reino de Asiria, no se salvó nadie. Ahí todos perdieron, todos fueron cortados, pero acá hay algo especial y vemos el tronco de un árbol que es el tronco de Isaí. Dice, y entonces un retoño brotará del tronco de Isaí. La pregunta entonces es, ¿quién es Isaí? ¿Por qué es importante? ¿Y por qué se menciona acá? Isaí es el padre de David. Y David, como bien lo sabemos, es el que inaugura este reinado y este linaje real. David es el primer rey y él recibe una promesa de que sus descendientes también heredarán el trono. Entonces se menciona acá a Isaí, porque Isaí es el padre de David, y es especial David porque él es el que inaugura todo un linaje real de reyes que iba a gobernar sobre Israel. Y si nos damos cuenta, es especial porque ni siquiera este árbol se salvó. Este árbol también estaba cortado. No se salvó de esta tala de árboles. Pero lo que nos dice este versículo es que de ese tronco que estaba cortado nacería un nuevo rey. Dice que un vástago dará fruto. Así que de ese árbol que estaba cortado iba a nacer un nuevo árbol. Entonces esto es muy importante y quiero relacionarlo de una vez. Ya creo que muchos lo relacionan con Jesús, con Cristo, pero como diría el pastor Humberto, yo sé que ustedes lo saben, pero déjenme ser feliz y se los quiero explicar. Apocalipsis capítulo 22, versículo 16, la parte B, son las palabras finales con las que ya se está terminando el libro de Apocalipsis, con el que se está cerrando ya la Biblia, y está hablando Jesús. Y Jesús dice, yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Entonces,
Podría darle otras razones por las cuales llegamos a la misma conclusión que es Jesús en quien se está cumpliendo esta promesa. Pero ¿qué más verás? Que Jesús mismo esté verificando y esté rectificando la promesa que vemos aquí en Isaías. Él dice, yo soy la raíz y la descendencia de David. Entonces, para nuestra primera pregunta, ¿de dónde viene el rey? ¿De dónde viene el rey? Él viene de la descendencia de David. Es un rey especial porque viene de todo este linaje real. Así que ya vamos viendo un poco sobre este rey, que es Jesús, ya lo acabamos de ver. Él mismo rectifica que él es la descendencia de David. Pero quiero que veamos la segunda pregunta. ¿Qué posee el rey? ¿Qué lo hace diferente? Y quiero que veamos el versículo 2. Dice, y reposará sobre él el espíritu del Señor. Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Es un mensaje que, repito nuevamente, Isaías cargado de esperanza. Y la esperanza no era porque simplemente venía un nuevo rey. Esa no era la esperanza que este pueblo guardaba. ¿Y por qué no simplemente era la esperanza de que venía un nuevo rey? Ellos, al pensar en los reyes que habían tenido, no venían las mejores imágenes. Si ustedes creen que en este tiempo la cosa está muy mal, pues la cosa allá tampoco es que estuviera muy bien. Y vemos cómo han pasado más de 2000 años y las cosas no cambian. Este pueblo sufría a causa de los reyes, sufría de lo mismo: corrupción, de robo, de opresión, de esclavitud, de injusticias. Eso era lo que sufría este pueblo. Entonces, la esperanza de que venía un nuevo rey, simplemente venía un nuevo rey, como que las cosas para ellos no tenían mucho significado. Pero este versículo, el segundo, que acabamos de leer, es lo que hace completamente diferente el mensaje y la esperanza para este pueblo. Y las descripciones que vemos acá es lo que fortalecen y es lo que animan a este pueblo en medio de lo que ellos iban a vivir. Y quiero que nos detengamos sobre la primera línea de este versículo 2. Dice, sobre él reposará el Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová. Y esto lo que nos quiere decir es que de una manera permanente el Espíritu del Señor estaría sobre el rey. El Espíritu se establecería, el Espíritu sería instalado, se iba a asentar en la vida de este rey. Así que eso significa que sería guiado y sería capacitado y dotado de características especiales para gobernar. A eso es lo que nos está llevando la intención de estas palabras que acabamos de ver. El Espíritu Santo iba a capacitar a este rey para que gobernara de manera efectiva. Así que ya la cosa acá cambiaba para este pueblo y ellos podían ver la esperanza. ¿Por qué? Porque lo hacía completamente diferente. El Espíritu Santo, de una manera especial, reposaría, como lo dice el versículo, reposaría sobre él. Eso lo hace que estaría lleno y dotado del Espíritu para cumplir y para llevar a cabo su reinado de manera efectiva, de manera completa, de manera perfecta. Hay tres áreas que nosotros, las que siempre hablamos, de pronto no de manera explícita, pero va dirigida siempre hacia ese punto. Nosotros hablamos de que hay que desarrollar tres áreas en nuestra vida, que son las más importantes y son las que definen quiénes somos nosotros. Nosotros hablamos de la mente,
hablamos de la voluntad y hablamos de el corazón. Estas son las tres áreas más importantes del hombre y a las cuales nosotros siempre hacemos énfasis en las enseñanzas y siempre cada una va dirigida a uno de estos tres puntos. Va dirigida hacia la mente y siempre ustedes van a escuchar el comentario de que tenemos que aprender, ¿no? Hay que llenar nuestra cabeza de información, hay que aprender, hay que ejercitar, hay que desarrollar la mente. Así que esta área es muy importante, pero no es la única. También tenemos la voluntad. La voluntad va ligada a nuestras acciones, ¿no? Y a hacer lo correcto. Si nosotros sabemos que algo está mal, pues deberíamos evitar hacerlo porque está mal. Entonces nuestra voluntad tiene que ser guiada y tiene que alinearse a lo correcto. Y también hablamos del corazón. Y esta parte del corazón va relacionada a la relación que nosotros tenemos con el Señor, a que nuestro corazón tiene que ser direccionado hacia la voluntad de Dios, que tenemos que estar en una relación con Él, que tenemos que temerle. Y siempre que venimos a la iglesia, que estamos en nuestras reuniones virtuales, lo que hablamos y siempre la enseñanza que recibimos va dirigida hacia uno de estos tres aspectos que son los que definen nuestra vida. Y en estos campos que son los más importantes, se nos dice acá que el Espíritu del Señor iba a capacitar a este rey y lo haría perfecto y lo guiaría en estas áreas. Y quiero que lo veamos así y esa es la manera como lo he dividido. En la mente, la voluntad y en el corazón. Y quiero que veamos la primera, la mente. Y dice el versículo 2, la segunda línea, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Y esto va hacia la mente, va hacia esta área de la mente. La inteligencia podríamos definirla como la capacidad intelectual, es una habilidad de tener conocimiento, de aprender información. Esa sería la inteligencia. Pero la inteligencia va a ir acompañada de la sabiduría. Y la sabiduría lo que nos va a ayudar es a aplicar ese conocimiento que tenemos de manera perfecta, de manera correcta. Y esto es fundamental para gobernar. Y yo quiero ilustrarlo de la siguiente manera. Si usted me pregunta, Nico, lo que pasa es que tengo que instalar la base de un televisor para el cuarto. Entonces me dice, ¿qué hago? ¿Qué necesito? Entonces yo le digo, bueno, primero necesita una base de televisor. Y después de que tenga la base del televisor, consígase un taladro. Y ya con el taladro, pues toca ver el tamaño de los huequitos de la base y toca conseguir una broca especial. O sea, para el taladro no puede ser cualquier broca, tiene que ser una broca para pared, para que funcione bien. Entonces hace los huecos con esa broca especial para pared, coloca la base, por lo general los tornillos vienen ya en conjunto con la base, entonces pone el chazo y atornilla la base y ya le queda ahí firme. Listo. Ahora, si usted me pregunta, dijo, hágame un favor y vaya y coloque la base. Yo, Mi respuesta sería, dígale mejor a alguien que sepa. Y usted me diría, pero si usted me acaba de decir que sabe. Y le dije, no, yo sé cómo hacerlo. Yo sé cómo podría hacerse, pero yo no sé hacerlo. Entonces mejor dígale a alguien que sepa hacerlo y que ya tiene experiencia colocando bases, porque yo no sé. Yo sé cómo se haría, pero yo no sé hacerlo. Y aquí entonces está ligado en esta parte de la mente la teoría y la práctica. Las dos van enlazadas. Si usted, esto haya mucha razón a lo que pasa actualmente con nuestros gobernantes. Ahorita que ya vamos a entrar, ¿no?, a elecciones y empiezan todos los candidatos a hacer su promoción,
Usted le pregunta a cualquiera aquí en Bogotá, ¿cuál es la solución para la inseguridad? Todos tienen respuesta. Todos le van a decir, vea, el problema es este. Y le empiezan a enumerar y digamos que tienen la información y saben cuál sería la solución. El problema es que cuando quedan elegidos y se suben al poder, la cosa no pasa nada. Y antes se empeora. Entonces, ¿cuál es el problema acá? No se supone que sabían ellos, yo creo que siempre han sabido. La cuestión es que ese conocimiento a la hora de ponerlo en práctica no es igual, no es lo mismo. Entonces, el espíritu de sabiduría y de inteligencia es lo que iba a capacitar a este rey de manera perfecta para no solamente tener el conocimiento, sino también para aplicarlo de la manera correcta. No solamente iba a ser inteligente y ya, sino que iba a ser sabio y iba a aplicar de manera correcta todo el conocimiento que tenía. El Espíritu Santo lo iba a llenar, lo iba a dotar para que en esta área él fuese perfecto y gobernara de manera perfecta por medio de esta área. Así que tenemos la voluntad. Pero también hablamos de qué? De la voluntad, que va muy ligada a las acciones, a la parte que las personas generalmente ven, ¿no? Nuestras acciones. Y quiero que veamos la tercera línea del versículo 2. Dice, espíritu de consejo y de poder. ¿Y esto a qué va ligado? Bueno, el consejo es esa capacidad que se tiene que desarrollar, es esa capacidad para reunir información y después de tener toda la información recolectada, entonces tomar la decisión correcta. Nosotros siempre oramos y siempre pedimos al Señor cuando estamos en una situación donde tenemos que tomar una decisión, donde tenemos que hacer algo en particular, siempre vamos en oración y siempre pedimos al Señor que nos ayude y nos guíe a tomar la decisión correcta. Hablamos mucho y también se hace el comercial bastante y generalmente solemos ir a nuestros pastores para que nos den consejo. Cuando tenemos una decisión que tomar, entonces vamos donde ellos porque vemos como el Señor obra en ellos de una manera especial y como su Espíritu está en ellos de una manera especial que nos van a ayudar a nosotros a de pronto ver cosas que nosotros no podíamos ver, entonces nos van a arrojar, nos van a arrojar luz y así entonces poder tener información para tomar una decisión en particular y tratar siempre de tomar la decisión correcta. Y aquí hago el comercial, ¿no? Si usted pide consejos importantes y si usted, y más en asuntos espirituales, va a personas que ni siquiera son creyentes, pues mi hermano, déjeme decirle que la cosa no va por el buen camino, la cosa no va muy bien. Nosotros debemos ir a nuestro Señor para estas decisiones importantes y correctas. Y lo que nos dice esta parte del versículo es que el Espíritu Santo iba a capacitar, iba a dotar de una manera especial a este rey, a Jesús, para que tuviese espíritu de consejo y de poder, para que recolectara toda la información y siempre tomara la decisión correcta. Nosotros nunca vamos a ver a Jesús. Estaba Pedro, estaba Mateo, estaba Juan, y llega Jesús y tengo un chicharrón. Y Jesús preguntándole a Pedro, ¿qué haría usted? ¿Qué cree qué debería hacer? ¿Qué me aconseja? Preguntándole a Juan, ¿qué haría? ¿Qué haría usted? Nosotros no vemos eso, porque el Espíritu Santo, de una manera especial, dotaba y capacitaba a Jesús siempre para que tomara la decisión correcta. Eso correspondería a la parte del espíritu de consejo, pero no solamente es la capacidad de tomar la decisión correcta, sino ejecutarla, y por eso dice espíritu
de poder, de consejo y de poder. No solamente es la capacidad de tomar buenas decisiones, sino el poder, lo que hace esta característica que vemos acá, es lo que hace posible que se lleve a cabo la decisión correcta. Él tiene la capacidad de ejecutar sus decisiones. Este espíritu de poder es lo que le garantiza que se va a llevar a cabo lo que él ha dicho y lo que él ha decidido, lo que él se propuso, eso se va a hacer porque tenía todo el poder y toda la capacidad para hacerlo. Entonces por eso vemos el espíritu de consejo y de poder que va ligado a la voluntad, a la parte de las acciones. Siempre tomó la decisión correcta. Y por último, vemos el corazón. Y dice la última parte del versículo 2, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y esta parte entonces podría traerles confusión, porque dice, pero si ya lo primero que vimos en la mente fue inteligencia y sabiduría, y acá tenemos otra vez conocimiento, ¿no es como lo mismo? Y la respuesta es no, no es lo mismo acá. El conocimiento, como lo acabamos de leer, está ligado a ese conocimiento verdadero, no es un conocimiento intelectual de colocar una base de televisor, sino es un conocimiento de la voluntad del Señor. Este conocimiento es lo que tuvo Jesús capacitado por el Espíritu. No necesariamente él sabía todo lo que iba a pasar, él no sabía toda la voluntad del Señor, pero él sabía que todo lo que él hacía, lo hacía para cumplir la voluntad de Dios. El hecho de que tuviera el conocimiento no garantiza de que él lo sabía absolutamente todo. Nosotros al ver los evangelios vamos a ver momentos en los que Jesús no sabía explícitamente qué era lo que iba a pasar. Pero él tenía conocimiento del Señor y esto es lo que garantizaba, era que él todo lo que fuese a hacer lo hacía para cumplir la voluntad de Dios. Eso era suficiente. Ahora, no hay forma, mis hermanos, de conocer la voluntad de Dios, no hay forma de temerle a Él, como lo dice esta parte, si no tenemos una relación estrecha con Él. No hay manera de nosotros saber cuál es la voluntad de Dios, no hay manera de nosotros temerle y presentarnos delante de Él con un corazón en adoración si no tenemos una relación con Él. No hay forma de hacerlo. Y lo que nos dice esto es precisamente que Jesús y que este rey tendría esa relación particular y estrecha con Dios que lo capacitaba para todas estas cosas. Todo lo que hacía el rey se fundamentaban en el temor del Señor. Y él hacía todo esto para cumplir la voluntad de Dios. Jesús, todo lo que hizo, lo hizo capacitado por el Espíritu Santo en temor y en obediencia para cumplir la voluntad del Padre. Así que lo que nos dice esta línea en particular, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, va llevado hacia esta parte, hacia la relación que tenía Jesús con Dios, pero que también lo capacitaba y lo dotaba para que él supiera que todo lo que hacía, lo hacía para cumplir la voluntad del Señor. El Espíritu le brindaba, le capacitaba y le guiaba en todas estas áreas. Hay un comentarista que se llama John Oswald, y hablando referente a lo que estamos diciendo, él dice lo siguiente. Él dice, este cuadro no se puede aplicar a ningún rey humano de las características que estamos hablando. Si bien sea un ideal inalcanzable o la figura en visión de alguien de alguna manera sobrehumana. Esto último es lo que respalda la visión del retorno
que está ligada al reinado del Mesías. Este retorno no es meramente un ideal, ni tampoco lo es el Mesías. Es una realidad, pero sobrehumana. Las características que estamos viendo y que vemos como el Espíritu Santo estaba y lo dotaba en todas estas áreas, que son las más importantes para el hombre, las vemos acá que parecerían como un ideal, pero como lo dice aquí John Oswald, no es un ideal, es una realidad, pero no es una realidad normal, es una realidad sobrehumana. Eso es lo que estamos viendo acá y eso es lo que pasa. Y por último, para terminar esta segunda parte, Jesús no cumplió su ministerio simplemente por cumplirlo y ya. Él no fue a regañadientes, bueno, me toca hacerlo y lo hago y ya. El versículo 3, la primera línea, nos va a decir, Él se deleitará en el temor del Señor. Jesús se deleitaba en hacerlo. Él no fue simplemente porque tocaba. Esto nos muestra también el carácter y la pureza del corazón que lo hacía de manera sincera, deleitándose en cumplir la voluntad del Padre. Y así terminamos esta segunda pregunta. ¿Qué posee el rey? Así que para recordar, la primera, ¿de dónde viene el rey? El rey viene de la descendencia de David. Esto es especial, ¿no? Ya lo vimos, lo que significa venir con ese linaje real. El rey viene entonces de la descendencia de David. ¿Y qué posee el rey? Fue la segunda pregunta. El Espíritu Santo. El Espíritu del Señor reposaba sobre él de una manera especial. Esto es lo que lo hace completamente diferente y allí se halla la esperanza para este pueblo. Este rey era diferente a los demás. Todas estas características que acabamos de ver hablan de la perfección que tenía este rey. Y por último, ya vamos acabando, ¿no? Cómo se pasa el tiempo de rápido. Es la tercera pregunta, ¿qué hará el rey? Ya vimos que el Espíritu Santo lo iba a capacitar. Ahora, luego de estar capacitado, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que hará? Quiero que leamos del versículo 3 hasta el versículo 5. Dice así: y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá a la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será señor de sus lomos y la fidelidad señor de su cintura. Quiero que nos enfoquemos en el versículo 3. Ya vimos la primera parte, Él se deleitará en el temor del Señor. Quiero que veamos la parte B. Y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Ya hemos hablado de cómo parece de ficción este reino, estas características que acabamos de ver, cómo hablan de la perfección que tenía. No, como lo leía en el comentario, no era un ideal solamente, era una realidad, pero no era un hombre normal. Y este versículo nuevamente nos habla de esa capacidad sobrehumana que tenía Jesús. Si recordamos lo que ellos sufrían a causa de los reyes, no solamente del reino de Asiria, sino anterior a eso, la cosa no era muy diferente. Ellos sufrían opresión, ellos sufrían injusticias, los pobres sufrían injusticias. Estos reyes robaban al huérfano, robaban a la viuda, es lo que nos dice el capítulo 10 de Isaías, un capítulo anterior al que estamos viendo. Sufrían grandemente, había opresión y había corrupción. Entonces esta imagen de este rey
Era muy diferente y esto era consolador. Y lo que nos dice este pasaje, este versículo en particular, el versículo 3, es que el juicio que vendría, lo que haría el rey sería juzgar, pero este juicio no se iba a limitar por la capacidad humana. Y por eso dice, no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Iba mucho más allá de este límite que tenemos como humanos. Él tenía conocimiento absoluto de lo que había en el corazón de los hombres. Él no podía ser engañado por la apariencia. Nosotros nos podemos dejar llevar por lo que vemos, nos podemos dejar llevar por lo que oímos. Eso va a cambiar nuestro juicio y eso es lo que vemos en la actualidad. La injusticia en parte también se debe a que los jueces son humanos y se limitan a lo que pueden ver y a lo que pueden escuchar. Pero este no era el caso de este rey. Él iba a juzgar, pero iba a juzgar mucho más allá de estos límites. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 23 y 25, nos muestran esto. Dice así, Juan 2, del 23 al 25. Cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Ya tenemos un contexto de la situación, ahí vemos algo que está ocurriendo. Muchos creyeron a causa de las señales que hacía. Pero dice el versículo 24, pero Jesús en cambio no confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. El juicio que él hacía no se limitaba por lo que pudiera ver, por lo que pudiera oír, trascendía. A esto nos referimos con la parte sobrehumana de Jesús. Él no era simplemente un hombre, el Espíritu Santo reposaba sobre él de una manera especial, que lo dotaba precisamente para esto, para ir mucho más allá. Así que el juicio que traía era justo, porque no se limitaba. Versículo 4 en Isaías capítulo 11. Dice, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra, herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. Lo que nos dice este versículo en particular es que se iba a acabar la opresión, se iba a acabar la injusticia. Esto traía consuelo y esto traía esperanza. La intención de esto era que el pueblo fortaleciera su confianza en el Señor al ver estas cosas, que la injusticia se iba a acabar. Él tendría la capacidad para juzgar de una manera correcta. La opresión sobre el pobre se iba a acabar, el robo sobre la viuda y sobre el huérfano se iba a acabar. Iba a ser un juicio justo y un juicio correcto, y esto traía esperanza para este pueblo. Esto era lo que fortalecía su fe, al ver que la corrupción y las injusticias se iban a acabar. Ya lo vimos en el versículo 3, porque él no se iba a limitar a lo físico. Y veamos el versículo 5. Dice, la justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Estas palabras son un poco familiares para nosotros. Van a aparecer en Efesios hablando de la armadura de Dios, y va a decir que tenemos que ceñirnos los lomos. Y aquí nuevamente aparece, solamente que aquí nos ayuda un poco más a ver, porque dice la segunda parte del versículo 5, ceñidor de su cintura. Así que lo primero que hay que aclarar es que los lomos no son los hombros. Yo pensaba que eran los hombros, pero no son los hombros, es la cintura. A lo que se refiere lomos es a la cintura. Y entonces, ¿qué es lo que significa lo otro? Ceñidor. Bueno, en esa época anteriormente,
Tanto los hombres como las mujeres vestían túnicas, eran eh, ropas de una pieza nada más. Entonces, lo que ellos hacían para ajustar esa túnica al cuerpo era colocarse un cinturón, era un lazo que iba en la cintura, que eso pues ajustaba la, la túnica. Y ellos, cuando escuchaban esta palabra, ceñirse la cintura, ceñirse los lomos, ellos ya sabían que tenían que prepararse para una actividad que demandaba fuerza. Cuando se les decía hay que ceñirse los lomos, ellos ya sabían que tenían que prepararse porque iban a hacer un trabajo que demandaba fuerza, un trabajo duro, iban a correr, iban a luchar. Entonces, al ellos escuchar esto, ellos ya sabían que tenían que prepararse para una actividad que demandaba fuerza, una actividad que demandaba actividad física muy fuerte. Entonces, lo que ellos hacían, como eran túnicas de una pieza, entonces la parte que estaba debajo de las rodillas, ellos la recogían, esa parte la recogían y hacían especie de malabares. El caso es que arriba de las rodillas les quedaba como una pantaloneta, se ajustaban la túnica y quedaba especie de una pantaloneta, pero igual quedaba sobrando tela, quedaba sobrando túnica. Entonces lo que hacían con esa parte sobrante era amarrarla al cinturón, a ese que se colocaban en la cintura, que es el ceñidor. El ceñidor es un cinturón. Entonces lo que hacían, esa parte sobrante, después de recogerse la túnica y que les quedara como una pantaloneta, entonces la ajustaban al cinturón. Y lo que nos dice este versículo entonces es que vendría una actividad de fuerza, una actividad que demandaba eh, un despliegue físico. Entonces, él iba, como ya lo hemos visto, iba a juzgar y entonces tenía que prepararse físicamente para ello. Y se ilustra como que si fuera a recoger su túnica, pero lo que iba a sostener esa parte sobrante de la túnica de él es la justicia y la fidelidad. Lo que va a sostener y lo que le va a ayudar para que pueda ejercer su juicio con despliegue físico, con poder y fuerza, es que va a estar amarrado a la fidelidad y a la justicia. Eso es lo que nos dice este versículo. Así que les doy una idea y bueno, nuevamente traer una moda, ¿no?, de antes. Si les parece buena la idea de las túnicas, ya saben. Si no quedó muy clara la información, para cuando hagan actividad física, volvemos y revisamos esto y les enseño cómo hacer la pantaloneta y se amarran ahí al cinturón. Bien, mis hermanos. Entonces, ¿qué vimos? La primera pregunta, ¿de dónde viene el rey? De la descendencia de David. Esto era muy especial y esto era importante. David recibió una promesa de que un descendiente de él se sentaría de manera permanente en el trono, establecería su reino de manera permanente, de manera eterna. Así que por todas estas razones es especial. Como lo vimos, Jesús mismo confirma que él es la descendencia de David. Nuestra segunda pregunta, ¿qué posee el rey? El Espíritu Santo. Eso es lo que lo hace completamente diferente al resto de los demás reyes. El Espíritu Santo reposaba sobre este rey. Y por último, ya dotado del Espíritu, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué hará el rey? Va a juzgar. Eso es lo que hará después de ser dotado del Espíritu. Él va a traer juicio, él va a juzgar, se va a acabar la opresión. Esa es la intención, mi hermano, de esta enseñanza, que viésemos cómo Jesús fue dotado por el Espíritu Santo para cumplir su ministerio de una manera especial. Vimos unos cortos pasajes
de cómo esto fue una realidad en su vida. Jesús fue lleno del Espíritu, el Espíritu reposaba en él, estaba asentado en él, y esto es lo que lo hacía diferente y esto es lo que lo hacía perfecto para gobernar. No era simplemente un hombre, no era un hombre ordinario. ¿Era hombre? Sí, era hombre, pero era especial, porque no se limitó, no se limitaba a lo, a lo de sus ojos, no se limitaba a lo que escuchaba, que lo hace justo. Y ya para terminar quiero concluir con unas aplicaciones, mis hermanos, eh, para nuestros amigos, personas que nos visitan o personas que nos visitan y no han entregado su vida a Jesús. Mi invitación es esta mañana para que fortalezcan su confianza en el Señor, para que puedan ver a este Rey, para que puedan ver cómo en este Rey hay perfección. Si ustedes entregan su vida a este Rey, van a encontrar un juicio justo. Si ustedes entregan su vida a este Rey, no habrá la opresión. El día que llegue el juicio final sobre nosotros, les aguarda una esperanza si ponen su confianza en este Rey, de que no van a ser echados al lago de fuego, sino que este juez los va a ver como aceptados y van a tener vida eterna juntamente con él. Así que yo les animo para que pongan su fe en Cristo, si no le conocen, para que puedan conocerle, para que puedan ser fortalecidos en él. Y para mis hermanos, algunas aplicaciones, como lo mencionaba el pastor Martín hace 20 días, si recuerda la enseñanza de Hechos capítulo 2, a partir de ese momento el Espíritu Santo fue regado sobre su iglesia, así que el Espíritu lo tenemos nosotros también en nuestros corazones. Mi invitación es, como lo veíamos, para que pidamos al Señor en estas tres áreas que hablamos, de la mente, de la voluntad, del corazón, que le pidamos inteligencia, que le pidamos sabiduría, que le pidamos consejo, le pidamos poder que transforme nuestra voluntad. No solamente basta con saber hacer lo correcto, sino hay que hacerlo. Entonces, pidámosle a nuestro Señor que nos ayude, que transforme nuestra voluntad para que se alinee y se direccione a la voluntad del Señor, para que hagamos lo correcto. Y también nuestro corazón. Pidámosle al Señor que traiga conocimiento de su voluntad, para que traiga temor a nosotros, que en nuestro corazón haya humildad y que esto nos lleve a adorar a nuestro Señor y a servirle. Así que pidamos todas estas cosas con tranquilidad, mis hermanos, al Señor, porque el Espíritu ha sido dado a nosotros y lo tenemos en nuestro corazón. Y también, por último, no quiero dejar escapar la importancia de nosotros comprender esta doctrina para la unidad de la iglesia. Esto es fundamental y creo que de allí parte como nosotros como hermanos tenemos que unirnos con un mismo propósito, trabajar juntos. Cada uno no va por su lado, todos unánimes en un mismo sentido, unidos por el Espíritu Santo, nos dirigimos hacia la misma meta y vamos con el mismo propósito de cumplir la voluntad de Dios. Vemos cómo el Espíritu obraba en la vida de Jesús. Esto muestra la cooperación y el trabajo que hacía la Trinidad junta para cumplir el plan de salvación. Y esto es importante y aplica para nosotros como creyentes, y como pertenecemos al mismo cuerpo, debemos estar unidos, y como nosotros debemos ir en pos del mismo propósito. Y esa también es mi invitación, y quiero que oremos al Señor por estas cosas, para que Él nos ayude
Es importante tener el conocimiento y ahora hay que colocarlo en práctica como debemos unirnos como hermanos y trabajar juntos en humildad. Ninguno es más que nadie. Todos vamos y bajamos del carro de la misma manera. Así que con esto terminamos. Quiero que oremos, mis hermanos, y demos gracias al Señor. Amado Padre, te damos las gracias, oh Señor, por tu palabra que siempre llega a tiempo. Tu palabra, oh Señor, que es poderosa para transformarnos, que es poderosa, oh Señor, para ayudarnos. Te pedimos que tu Espíritu nos ayude a sellar todas estas palabras en nuestro corazón, que, oh Señor, podamos, por medio de esta enseñanza, aplicar todas estas verdades que hemos aprendido, que, oh Señor, tú lo selles en este conocimiento en nuestro corazón, que nos lleve a la obediencia y al cumplir, oh Señor, tu voluntad. Rogamos, oh Señor, como iglesia, que tú nos ayudes para que podamos de manera unida fortalecernos como hermanos, que de manera unida trabajemos, oh Señor, como iglesia, con el propósito de cumplir tu voluntad. Pedimos que nos ayudes en nuestro orgulloso corazón, que no nos deja, oh Señor, muchas veces cooperar como hermanos. Te pedimos perdón por nuestros pecados y que tú nos transformes y pongas un espíritu humilde en nosotros para trabajar. Te entrego todas estas cosas, oh Señor. Yo te doy las gracias por este tiempo. Quieras tú glorificarte, quieras tú, oh Señor, obrar en nuestras vidas de una manera especial. Te digo que traigas fe, oh Señor, que fortalezcas nuestra fe, aumentes nuestra fe, oh Señor. Y para las personas que no te conocen, es mi deseo que tu Espíritu, oh Señor, llegue a sus vidas y que puedan conocerte a ti, el único Dios verdadero. Te entregamos, oh Señor, este tiempo y te damos las gracias. Amén y amén.